en esta primera posibilidad que la Confederación Sudamericana organizó de hacer análisis técnico-táctico de entrenadores, y en esto estamos con Gerardo Peluso, el profesor Rueda de Colombia y Gustavo Ferrín de aquí de Uruguay también. Algo que se venía protestando de alguna manera para que hubiera en la Confederación estos análisis, cosa que en FIFA se hace desde hace muchos años. Se logró por primera vez y bueno, tratando de mirar, de sacar a través de un partido la mejor y mayor información para volcarla ya sea a los libros de la Confederación como a lo que puedan hacer como dato estadístico en cuanto a DVD. Y en eso estamos, contentos y aprovechando esta oportunidad porque es algo primerizo y que ojalá puedan aprovechar los otros el día de mañana. ¿Cómo has visto el sudamericano hasta el momento? ¿Qué selección te ha gustado? Y bien, la primera fase, lógicamente, que fueron dispares. La fase de Colonia totalmente distinta en función de los equipos que la conformaban, con una Argentina que fue superior, más allá de Paraguay, que fue el equipo que le ganó y lo complicó, pero después la competencia fue menos a esta de Maldonado, que fue más competitiva, con 4 equipos, los cuales uno de ellos quedó afuera que Chile, que siempre tiene buenas performances. Pero el verdadero sub-20 empezó ayer, ¿no? Donde acá se ve ya distinta, donde acá sí se juegan las entradas a las Olimpiadas, los Mundiales, y como primera fecha, ayer fue una fecha más que interesante, sobre todo los 2 últimos partidos, segundo y tercero, que fueron muy disputados, muy tácticos, y así yo creo que va a ser esta segunda parte del torneo. Jorge, quiero repasar un poquito tu carrera como jugador, porque en Independiente, por ejemplo, ganaste todo y jugaste con un fenómeno como Bochini. Sí, afortunadamente en mis 2 pasos de Independiente, pero aquel primero y con mis 19 años viniendo de Arsenal, cosa que no era fácil, encontrarme con esos monstruos de ese Independiente del año 82 fue enorme y bueno, en esa cantidad de jugadores lógicamente que resaltaba el Bocha, ¿no? El Bocha fue, a mi entender, de lo que yo vi, el mejor jugador argentino hasta mismo el momento. Fue un genio, un jugador difícil de marcar, difícil de golpear, gambeteaba hasta las patadas que le tiraban los rivales, nos hizo hacer goles a todo el mundo, hizo goleadores a todo el mundo. Era un jugador que cuando uno lo veía no daba esa dimensión de tanta calidad, pero lógicamente fui un afortunado, no solo en él, sino en otros que compusieron ese gran equipo. ¿Qué tenía, además de las características que decías de Bochini, por ejemplo, a la hora de hablar, a la hora de dar un consejo? Decías que tenías 19 años cuando llegaste a ese equipo. Él no hablaba mucho, ¿no? Siempre fue un muchacho introvertido, él hablaba dentro de la cancha. Su arma era dentro de la cancha. Él adentro hablaba todo lo que por fuera no lo hacía. No era un líder, no. Él era un líder futbolístico dentro del rectángulo. Después era muy tímido, hablaba poco, lógicamente que aconsejaba lo justo y necesario, pero todos los consejos que él daba eran en función del juego, no en otras cosas, y en eso fue un fenómeno. También tuviste un pasaje por el fútbol francés donde fuiste el mejor extranjero. Sí, esto ocurrió en el primer y segundo año, cosa que en esa época era difícil, pero bueno, pude ir a un equipo que en esa época se caracterizaba por llevar jugadores argentinos, se facilitaba también la manera que jugaba ese equipo de Nantes con la de Independiente, y después con la ayuda de los compañeros, de la dirigencia, y sobre todo que yo tenía una gran motivación, un deseo muy grande que era el Mundial. Yo tomé una decisión difícil de irme un año antes del Mundial, sabiendo todos los riesgos que podía conllevar esto, pero bueno, me fue bien y me tocó hacer en esa primera temporada 10 goles, sin penales, andando muy bien y bueno, esto dio a que la gente hablase de mí.
Claro, decías, te fuiste un año antes del Mundial, en una época que no estaba la televisión como ahora, que eso también podía dificultar tu situación con la selección. Sí, totalmente. Bueno, convengamos que 30 años atrás no existía nada, ¿no? Y, y era difícil y Carlos me había dicho, era un riesgo irme un año antes. Él me garantizaba que estando en el fútbol argentino normalmente iba seguro al Mundial, pero era una oportunidad que no la podía dejar pasar. Y ya me habían venido a buscar 2 veces y habían pasado y dije, bueno, esta la agarro y me la jugué, me salió bien, pero no era fácil porque las comunicaciones de esas épocas son totalmente opuestas a la del presente y bueno, fue duro, pero bueno, el deseo de triunfar, el deseo de ir al Mundial, el deseo de probarse en Europa era más fuerte que todo eso. Fuiste a 2 mundiales, casi 3, pero empecemos con los 2 primeros, 86 y 90. En el 86 salís campeón con una Argentina que además convertís el último gol de Argentina ante Alemania. Sí, en un proceso dificilísimo, nos costó mucho desde la asunción de Carlos, todo lo que fue partido amistoso, eliminatoria, muy castigada, pero bueno, siempre lo he dicho, el mejor reconocimiento y la mejor justicia fue el Mundial 86, donde todos estuvimos en un nivel extraordinario, donde el equipo creció desde el primer partido al último y donde ese crecimiento hizo que saliésemos campeones del mundo con total justicia. Y en lo personal, obviamente, hacer un gol en un mundial que define una Copa del Mundo no es nada sencillo, son de muy poco y bueno, estoy entre esos pocos que pudo definir una Copa del Mundo. ¿Cómo era jugar con Maradona en esa Copa del Mundo? Y yo siempre digo que es como con el Bocha, muchos dicen que es fácil, yo a veces digo, no a veces, lo digo siempre, es difícil. Esas calidades de jugadores te demandan una atención distinta, estar con una alerta permanente porque son capaces de darte el pase imposible, habilitarte el lugar imposible. Caso Diego en la final, estando de espalda, con un grito que yo le pego que ni escucha, y sin embargo me pone una pelota por delante mío que termina en el gol. Entonces, a mí me resultaba complicado, pero bueno, la concentración, eso que demandaba el partido y el hecho de jugar con tal jugador que hacía estar alerta todo el tiempo. Y después, bueno, fue trabajo, entendimiento, mucho trabajo que hicimos con Carlos en función de cómo jugábamos uno y otro, que bueno, en el Mundial se vio a la máxima expresión, ¿no? Yo he escuchado decir, y seguramente vos también alguna vez, que esa Argentina era Maradona y 10 más, y a veces se denotaba a los otros jugadores o no se veía los que lo acompañaban también. ¿Te molestaba eso? Y molestaba porque un equipo no es un solo jugador. Esto pasa hoy en día, ¿no? A ver, si hoy decimos Messi 10 más, es lo mismo. Pero bueno, eso es parte del juego periodístico, pero nosotros aprovechamos el gran Maradona, pero Maradona también aprovechó del gran equipo y jugadores que tenía al lado. Un juego colectivo como el fútbol se trata de eso. Y él estuvo en el mejor nivel, él fue decidido a ser el mejor, pero también todos nosotros tuvimos un nivel único. Por eso te decía, por suerte, y se dio en el lugar que merecíamos finalmente. Pero bueno, lógicamente que molestaba, pero fuimos campeones del mundo todos, en definitiva. Esa generación de Uruguay, ¿cómo la veías? La uruguaya y Rubén Paz, Rubén Sosa. Sí, le tocó una zona brava, arranca mal, pero tenía muy buenos jugadores. De hecho, nuestro partido, cuando jugamos contra Uruguay, yo personalmente, como muchos de nosotros, dijimos que fue el partido clave como para decirnos estamos para cosas grandes, por el conocimiento que teníamos entre nosotros, porque era Uruguay, por el clásico rioplatense. Y sobre todo por el final de partido, donde los últimos 15 minutos con la entrada de Paz nos complicó, cosa que hasta el minuto 70, 75 estábamos ganando bien, pero era un gran equipo con jugadores importantísimos, pero le tocó una zona bravísima, sí.